Bien, hermanos. Les invito, por favor, que busquemos en nuestra Biblia Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y ahí en el Mateo capítulo 5 voy a estar leyendo desde el versículo 13 hasta el 16. Y de ahí salto al versículo número 20. ¿Por qué? Porque estos textos bíblicos van a servir como base a la enseñanza que hoy estaremos ministrando. A ver, si no les es inconveniente, les invito, por favor, que se pongan sobre sus pies. Así tratamos con reverencia la palabra que va a ser leída y escuchada. 5:13. Yo voy leyendo y usted trate de escuchar y entender mientras voy leyendo. Dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para más nada, sino para ser echada afuera y llevada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, es nuestro deseo en este momento, Señor, hacer una de las obras más importantes que pueden glorificar tu nombre. Y es que hoy domingo, el día en que resucitó nuestro Señor Jesús, estemos congregados no solamente para adorarte, no solamente para relacionarnos los unos con los otros, no solamente para experimentar la obra de tu Espíritu Santo en nosotros, sino para escuchar tu voz, para escuchar la palabra que sale de tu boca y que tenemos la certeza y la seguridad de que no va a regresar a ti vacía, porque eres un Dios sabio y no pierdes tu tiempo en hacer algo que no va a dar fruto. Gracias, Señor. Por eso nos humillamos una vez más delante de ti. Lo hacemos, Señor, lo mejor que podamos. Nos humillamos en este momento y te rogamos y te suplicamos, por favor, que tengas misericordia de nosotros y nos hable y nos ayude. Queremos que la palabra, esa palabra que va a nutrir nuestro espíritu, esa palabra que va a ser usada para luego santificar nuestra alma, Señor, la podamos entender, podamos ver con claridad, podamos ver las verdades que tú nos estarás mostrando como tú las ves. Y que cuando termine este tiempo, no solamente tengamos el deseo de hacer tu voluntad, sino que salgamos con el propósito de hacerlo, Señor. Pon en nosotros tanto el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Señor, confío. No en mi palabra, no en mi capacitación. Confío 100% en que tu Espíritu Santo, Él puede hacer esa obra. Por eso, extiendo mis manos a ti, Señor, como gratitud. Me rindo a ti, te doy las gracias,
porque sé, Señor, que estarás obrando para tu gloria. Y te decimos, Señor, amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Bueno, el título de la prédica de hoy es el siguiente: Sermón del Monte. ¿Cómo vivir? Sermón del Monte. ¿Cómo vivir? La semana pasada tenía la intención de predicar acerca de lo que es todo el Sermón del Monte. La primera parte de la predicación iba a estar enfocada en cuanto, o lo más bien, es decir, iba a estar enfocada en lo que Cristo enseñaba que nosotros teníamos que ser conforme al Sermón del Monte. Y la segunda parte de la prédica tenía la intención de que el Espíritu Santo nos enseñara cómo vivir según el Sermón del Monte. Y ya ustedes recuerdan qué fue lo que pasó. Pues el Espíritu Santo nos movió a que nos concentráramos solamente en qué, en nuestra manera de ser según el Sermón del Monte. Hoy entonces, por tanto, toca el tema acerca de qué, de cómo debemos vivir. Hay un nombre muy bonito, o una frase muy bonita, o una palabra muy bonita, y es élite. La élite es como lo máximo, lo superior, lo más destacado. Y normalmente se utiliza esa frase en los ejércitos. Las tropas especiales de México son las tropas élites, es decir, lo máximo. Y esas tropas tienen un entrenamiento superior. Tienen un equipamiento superior, es decir, lo último en entrenamiento, lo último en pedagogía, lo último en capacitación, lo último en instrucción, ellos lo reciben. Lo último que sale, ellos lo reciben. Y son equipados de tal manera de que cuando se necesita cumplir una misión, a ellos no lo mandan a cumplir cualquier misión, no, lo envían a cumplir las misiones más terribles, más bestiales, las más difíciles de cumplir. Bien. ¿Quiénes serán las tropas élites de Jesús? Levante la mano los que forman aquí parte de las tropas élites de Jesucristo. Si usted no forma parte de las tropas élites de Jesucristo, usted entonces es hijo del diablo. Por eso es bueno que usted entienda por qué cada domingo se predica como se predica. Que dice, oye, pero Tony, todos los domingos es piedra y piedra. El problema es que ustedes forman parte de las tropas élites de Dios. Ustedes no son cualquier cosa. A ver, antes de los cristianos, ¿quiénes formaban parte del pueblo de Dios? Los judíos. Y antes de los judíos, Adán y Eva. Y quizás por ejemplo gente como Noé. Ahora, dice la Biblia, que Juan, ¿se acuerda de Juan, el que bautizó a Jesús? Decía, de todos los profetas que han existido antes de Juan, o en el Antiguo Testamento, perdón, dice que el mayor de ellos, ¿quién era? Juan el Bautista. Pero en el reino de los cielos, el más chiquito es mayor que él. Por eso es importante que usted entienda cuál es su identidad. Que usted entienda que usted no es cualquier cosa. A usted Dios le ha levantado, escuche bien, Dios le ha levantado como hijo e hija de Dios. Ni Adán, ni Eva, ni Noé, ni Abraham, ni Josué, ni ninguno profeta del Antiguo Testamento tenían lo que tenemos nosotros. El Espíritu Santo venía sobre ellos y actuaba a través de ellos, pero el Espíritu Santo está
con nosotros y está en nosotros y se mueve con nosotros y a través de nosotros. No es lo mismo, porque somos las tropas élites de Dios. No somos cualquier cosa. Entonces no podemos vivir como vivían los que estuvieron antes que nosotros sirviéndole al Señor. Tenemos que vivir como lo que somos, como la élite de Dios. Y aclaro, nadie esté ahora con la soberbia. No, yo soy la élite de Dios. No, 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 no. Eres la élite de Dios por lo que está en ti, no por lo que eres tú. Porque si fuera por lo que somos nosotros, entonces fuéramos el palo de trapear de Dios. Es más, ya estoy ofendiendo el palo de trapear o la frazada o lo que se utilice para limpiar el baño. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Porque Dios está operando en nosotros. Por eso es importante que entendamos este punto que vamos a ver hoy. Cómo tenemos que vivir según el sermón del monte. Porque el sermón del monte es como el reglamento militar, estoy hablando en términos militares, para las tropas élites de Dios. Todos los ciudadanos del reino de los cielos tienen que vivir conforme a lo establecido en el sermón del monte. Ahora bien, según el sermón del monte, entonces, ¿cómo debemos vivir? Pues primero, siendo sal. Vamos a ver qué dice la palabra. Versículo 13. ¿Vosotros sois qué? Luisa, eres la sal de la tierra. María, eres la sal de la tierra. Diego, eres la sal de la tierra. Escúchame, mírame los ojos. A ti también, eres la sal de la tierra. La pregunta es si nos sentimos así. No es que eres la sal de tu casa, no eres la sal, no, eres la sal del planeta Tierra. Escuchen bien. Ahora, la pregunta es, ¿qué implica? ¿Qué significa eso de que somos sal? Jesús le decía a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para más nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿Para qué sirve la sal? Para conservar los alimentos y darle sabor. Entonces los discípulos de Jesús, según Jesús, desde el punto de vista espiritual y moral, tenían que ¿qué? Que conservar y qué más, y darle sabor a la vida de las personas. Pero ¿cómo se hace eso? Bueno, tienen que entender primero qué cosa es sal. Ser sal es tener en tu carácter los atributos de las bienaventuranzas. Todos los hijos de Dios tienen que ser pobres en espíritu. Y cuando hablamos de que ser pobre en espíritu, no es que tú tienes que ser, no hablamos de la condición, porque todos nacimos siendo pobres en espíritu. Lo que tenemos que entender, que dijo Jesús, Él hace una invitación para que nosotros reconozcamos que somos pobres en espíritu. Pero eso es una obra que tiene que hacer Dios primero para que lo podamos ver. Dios tiene que ayudarte a ver de que eres lo peor de lo peor. Pablo decía, Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso decía Pablo. ¿Y qué dice usted? Ahora, si usted siente que usted no es la primera, entonces sabe que está, o no es el primero, sabe que está pasando, todavía Dios no te ha ayudado a ver cómo te ve sin Él. Toda persona que se sienta un tantito buena así, por sí misma, es altiva, es orgullosa y es soberbia. Por lo tanto, el primer paso que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder ser luz es darnos cuenta de cuál es nuestra condición delante de Dios. Sin Dios no somos absolutamente nada. Como siempre lo digo, la popó de perro tiene más valor que nosotros, sin Dios. Pero fíjense el amor de Dios, que siendo lo peor de lo peor, Cristo vino, murió por nosotros, nos rescató y nos hizo sal para su gloria.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Decir, Señor, gracias. Pero ¿sabe qué, Señor? Yo soy pobre en espíritu, yo no puedo. No sé qué vas a hacer, Señor, pero yo vengo aquí delante de ti, me humillo hasta lo sumo, hasta allá, hasta lo más que pueda, porque mi orgullo y mi soberbia no me deja llegar hasta allá, pero lo más que puedo me voy a humillar. Ayúdame, por favor, y humíllame mucho más, porque quiero vivir delante de ti así, humillado. De tal manera que cuando peque contra ti, Señor, llore. Que me sienta mal, que no me sienta contento. Por eso me encantan los llorones del reino de los cielos. Una de las características que tienen los que son sal es que son llorones. Cuando usted vea a alguien llorando en el culto, no diga, no, seguro que pecó contra Dios y a lo mejor está orando el Señor. Pero sí debemos llorar, hermano, cuando pecamos contra Dios. Cualquier pecado. Porque siempre que usted peca, usted no está teniendo en cuenta lo que Cristo hizo y no le interesa nada. Y sabe que Dios, a mí no me interesa tú. ¿Qué? Dime, ¿qué? Carne, vamos. ¿Qué sigue? Entonces, una persona así no puede formar parte de las tropas élites de Dios. Ahora, no basta con ser pobre en espíritu. No basta con llorar con el pecado. Se necesita ser manso, que no lo voy a explicar porque lo vimos la semana pasada. Se necesita ser misericordioso. Se necesita tener hambre y sed de justicia. Se necesita tener un corazón limpio y se necesita ser pacificador. Estar en paz con Dios, con otras personas y ayudar a otros a estar en paz con Dios y estar en paz entre ellos mismos. Y lo más importante, las tropas élites de Dios siempre estamos en guerra contra Satanás. Por eso los hijos del diablo, por mucho que usted le ame, por mucho que usted le quiera, ¿qué va a pasar con ellos? Satanás, la carne, el mundo lo va a influenciar y en su corazón le van a incendiar para que nos persigan y nos destruyan. Porque no tiene sentido, hermano, no tiene lógica que si una persona vive humillado delante de Dios, vive para hacer la voluntad de Dios, vive amando a la gente, más que a sí mismo, que lo que te rodean tú le caigas mal. Pues claro que tienes que traerle mal, porque tú eres luz, tú eres sal. La sal viene siendo como los bichitos que es no sé, como lo que contamina la carne, lo que echa a perder la carne. Pero cuando viene la sal, ¡fu! Es asombroso, hermano. Usted agarra un pedazo de carne y le hace ¡fu! Y le deja ahí 3 meses. Y cuando ella come está la carne, salá, pero, o salada, hablo en cubano. salada, pero ahí está, se conserva. Entonces, ¿qué pasa? Como los hijos de Dios buscan conservar lo que es de Dios, a la carne, al pecado, al mundo y a Satanás no le conviene. Y usan a los títeres que no han nacido de nuevo, ¿para qué? Para destruirnos a nosotros. Lo que pasa es que, bueno, Satanás ya lo entiende, ¿no? Pero nosotros tenemos que entenderlo. Por ejemplo, hoy se dio la noticia de que hay una niña que va a perder su ojo. ¿Es una noticia triste, sí o no? Ahora bien, si lo miramos con los ojos del diablo, es triste. Pero si lo miramos con los ojos de Dios, sigue siendo triste, pero hay algo detrás de eso. Y es que esa niña, Dios permitió que eso pasara para su gloria. Y algo bueno Dios hace con esa niña. Hay un hermano, no sé si usted lo ha visto, yo no me acuerdo el nombre, ayúdame, mami, si tú te acuerdas, o Lore, o Rosy, que no tiene brazo ni pierna. Hermano, en serio, ese muchacho se ha cansado de montar aviones y ir por todos los lugares del mundo, dando conferencias. Y él se burla del mismo, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? ¿Por qué? Tiene 2 hijos. No, mira, tiene 2 hijos, fíjense, le faltan los brazos, así, ñonguito aquí. Le faltan las piernas, y aquí en la pierna lo que tiene un ñonguito así. Y agarra el celular y se lo tira así, y lo agarra. Y así habla por teléfono y todo. Y tiene en su casa una piscina, y nada en la piscina, sin brazos ni piernas. Y tiene una esposa bien bonita, no tanto con la mía, pero bien bonita. Y tiene 2 hijos. Y la pregunta es la siguiente. ¿Acaso fue malo Dios con él? No. Pregunto, ¿en quién más se ha glorificado Dios? Pues en la vida de él. Si tú sientes que eres como eres o te falta algo, o te sucede algo, recuerda,
todo lo malo que sucede en nuestra vida y todo lo bueno que sucede en nuestra vida es para la gloria de Dios. Si no, vaya al famoso Salón de la Fama en Hebreos 11. En el pasado hubo gente que fueron perseguidos y los metieron en fosos de león y no pasó nada. Y a otros los metieron en un horno de fuego y no pasó nada, etcétera, etcétera. Pero a otros que también eran de fe no les pasó lo mismo. Los aserraron, los maltrataron, los humillaron, los mataron. Pero al final pregunto, ¿quién recibió más peso de gloria? La pregunta, ¿cuántos quieren ese peso de gloria? Si usted quiere ser sal, necesita entender eso. Son una de las cosas que están por venir. Por eso Jesús decía, como dice a continuación, y leo: vosotros sois la sal de la tierra. Y ya explicamos por qué. Tenemos la responsabilidad de traer ¿qué? Sabor a la vida de las personas y preservar lo espiritual y lo moral que Dios ha establecido aquí en la tierra. Dice a continuación: pero si la sal se desvaneciere, es decir, si usted no tiene el carácter que se exige en el Sermón del Monte, si usted no vive conforme a la identidad que se exige en el Sermón del Monte, dice así: ¿con qué será salada? Es decir, ¿existirá aquí en la tierra alguna institución que pueda ayudar al cristiano a ser como Dios quiere? ¿La escuela? ¿Algún partido político? ¿Algún vecino? ¿Algún psicólogo? Entonces, hermano, tenemos que entender que estamos llamados a mantenernos firmes siendo sal. Tenemos que vivir como sal en su hogar. Tenemos que vivir como sal en la escuela. Tenemos que vivir como sal donde quiera que Dios nos envíe. Por ejemplo, una de las maneras de ser sal en el mundo es preservar al mundo o donde quiera que estemos, lo que tengamos, de la corrupción. Hay mucha corrupción en este mundo. Hay gente, por ejemplo, que corrompe a los niños. Padres que mandan a los niños a comprar cigarros, a comprar alcohol, y beben y fuman delante de los niños como si nada. Y el niño hace más que cosas. Lo que debe hacer que lo que dicen que haga. Y esos padres que hacen eso delante de sus hijos dicen: nosotros amamos a nuestros hijos. Y es nuestra responsabilidad ser sal en ese momento y decirle: ¿sabe qué? Se va a ofender, le va a doler, pero le voy a decir una verdad. Y la verdad no tiene por qué ofenderle. ¿Ve? Y si usted se humilla, no le va a doler. Quizá un poquitito sí, pero no le va a doler. Y la verdad es la siguiente: usted no ama a su hijo. Usted lo quiere, pero no lo ama. Usted siente bonito por él, pero eso que usted siente bonito no es amor. Eso es lo querer. Usted quiere a su hijo. ¿Por qué? Porque cuando tú miras a tu hijo: es mi hijo, ay, me siento bonito, un besito, no sé. Pero está destruyendo a su hijo cuando está llevándolo a que viva una vida inmoral. Eso no es amor. ¿Y qué va a pasar cuando seamos sal? Pues obvio que lo más probable es que vamos a recibir persecución. Pero hay algunas personas que van a decir: ¿sabe qué? Gracias por decirme. Gracias por tener el valor de decirme la verdad. Otra cosa que hace la sal. La sal nos protege de la falsa doctrina y de la hipocresía que corrompen a las iglesias. Hoy en día hay miles de pastores que se la pasan robando y se aprovechan de la ignorancia que hay de los miembros de su iglesia para sacarles dinero y explotarlo. Y ellos viven como si fueran reyes, príncipes. ¿Y qué es lo que enseñan? Agarran una cita bíblica y tiran la Biblia a un lado y empiezan a hablar y inventar cosas y a manipular a la gente para que la gente que al final le den más dinerito. Y usted escucha cosas como esta en internet.
A ver, los que quieran darle una cachetada a Satanás con 1000 pesos, párense aquí. Los que quieran darle una cachetada a Satanás con 100 pesos aquí. Los de 50 aquí y los de 20 aquí. ¿Y usted cree? Pregunto, ¿cómo trata a los de 20? Lo dejan para el final y empiezan ¿por dónde? Por los de 1000. Y si un hermano le dice, ¿sabe qué, hermano? Puedo orar por mí, puede visitarme, puede ayudarme. A ver, lo miran. Y si ve que es un andrajoso, sí, hermano, voy a orar por usted. Una oración de 3 minutos y ya. Pero si es un tipo, no, hermano, vamos a su casa, porque en su casa, pues, mejor para que los demonios, ¿verdad? Y así expulsamos los demonios de su casa, no sé qué. Y las personas ignorantes. Y esto suena, repito, porque una de las cosas que tenemos que hacer los hijos de Dios, o tenemos que hacer, es no ofender a las personas. Está prohibido que ofendamos a las personas. Pero cuando usted le dice a una persona que es ignorante de la verdad de Dios, y es ignorante, pregunto, ¿está mintiendo usted? ¿Lo está ofendiendo? Entonces, una cosa es ofender por ira, por rabia, y otra cosa es que se sientan ofendidos porque usted le está ayudando a ver la verdad, pero por orgullo ellos no lo quieren recibir. Que no se confundan. Si alguien en algún momento se siente ofendido porque la palabra de Dios te está ayudando a ver lo que tú eres y usted por orgullo no lo quiere reconocer, ese es su problema, no es mío. Mi responsabilidad, ¿cuál es? Predicar lo que el Espíritu Santo quiere que yo predique. Decir lo que el Espíritu Santo quiere que yo diga. Esa es mi responsabilidad. Y la de todos, ¿cuál es? Pues obedecer. Entonces pregunto, ¿cuándo están listos para ser salvos? Otra cosa que va a pasar si queremos ser salvos. Vamos a llegar a lugares donde las personas van a saber que somos cristianos. Y si ellos están tomando, miren, usted antes de entrar a esa casa, usted va a escuchar, no porque, y palabras de esas de las que usted jamás pronunció. Palabras obscenas y chistes de doble sentido. ¡Ah! Y la fumadera y la droga, no sé qué. Y entra usted y el que está fumando se trae el cigarro. El que está diciendo palabras obscenas empieza a cambiar el tema, empieza a hablar de la Caperucita Roja y hacer cuentos infantiles. Y el que está tomando cerveza, alcohol, lo esconden así. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué reaccionan así ante uno? Porque usted es salvo. Y entonces nuestra presencia, miren, me pasó en una escuela. En una escuela de mi hija, por supuesto. Una vez se para una persona y dice, ¿sabe qué? Le damos gracias por un papi que se preocupa mucho por la escuela, ¿no? Y bueno, yo me pregunté, bueno, ¿quién será ese papi? Y empiezan a exaltar a ese papi y dicen, no, el papá de la mamá de Miriam, Tony. Corrijo, es que esto está... Yo creo que el Espíritu Santo lo permitió, para eso ustedes están atentos. El papá de Miriam. Bueno. Antonio. Ve, entonces para mí ya... Y entonces cuando me menciona mi nombre, yo me quedé así sorprendido, ¿no? Porque yo no esperara que... Y yo me dije, bueno, pero ¿qué tengo yo si yo lo que hago es no cumplir con lo que normalmente se espera en la escuela, ¿no? Bien. Y entonces una de las cosas que dice esta persona es que ella vio en mí, es decir, que solo con mirarla, ellos sentían como que yo le estaba como que animando o exhortando a que hicieran las cosas bien, no sé qué, algo así, ¿no? Y yo digo, bueno, pero si yo no hice nada, yo nada más vengo a la escuela y me paro en las reuniones. Pero ¿qué pasa, hermano? Cuando usted es cristiano y están hablando las personas y usted lo mirando así, ellos sienten que usted lo está juzgando y lo está condenando. Se sienten mal. Por eso hay personas aquí en esta iglesia, hay jóvenes, hay personas, hay niños que cuando están en otro lugar, usted dice, pero ese fulano, ese fulana, ya hablan así, pero cuando está en medio nuestro no hablan.
¿Por qué no hablan? Se sienten incómodos. ¿Por qué? Porque sienten que lo que van a decir o lo que van a hacer se lo van a juzgar. Y siempre están tensos. Entonces cuando se paran aquí, ¿cómo se ponen? Rojo. ¿Por qué? Porque dicen, me van a decir, me van a hablar. Pero el que es sal no tiene problema con eso. El que es sal no tiene problema con eso. ¿Por qué? Porque ha desarrollado el carácter de ¿qué? De los ciudadanos del reino de los cielos. Forma parte de las tropas élites. ¿Cómo alguien que forme parte de las tropas élites de Dios va a tener pena? ¿Va a tener miedo? No, el perfecto amor echa fuera el temor. Tenemos que ser sal por amor a Dios y por amor a las personas que me rodean o nos rodean. ¿Cuántos lo creen? Bien. Ahora, ¿cómo vivir en este mundo aparte de ser sal según el sermón del monte? Pues siendo luz. Dice la palabra del Señor. Vosotros sois la luz del mundo. Suri, eres la luz del mundo. Ike, eres la luz del mundo. Usted también es la luz del mundo. Tú también eres la luz del mundo. Todos los que estamos aquí somos la luz del mundo. ¿Estamos entendiendo eso? Esto hay que sentirlo, no escucharlo, sentirlo. Ahora, vamos a ver qué implica ser la luz del mundo. ¿Cómo Cristo vivió? ¿Cómo Cristo se comportó? Bueno, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Ahora bien, ¿cuántos, según Jesús, somos la luz del mundo aquí? Levante su mano. Tienen hasta miedo de levantar la mano. Hay que entender esto. Ese miedo de levantar la mano dice, pero yo como siendo tan pecadora, tan insignificante, tan desgraciado, tan desgraciada, ¿cómo que soy la luz del mundo? Sí, porque no es por lo que tú haces, es porque Dios te eligió por su misericordia y por tu gracia. Eres la luz del mundo, según Jesús. Ahora bien, así como Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, ahora dice, ahora ustedes, mis discípulos, tienen que también que ser, ¿qué cosa? La luz de este mundo. Ahora, la luz hace dos cosas. Advierte y guía. Advierte acerca de que lo que estás practicando, de lo que estás haciendo, de lo que estás viviendo, te va a destruir. Pero lo peor de todo no es que te destruya. Lo peor de todo es que lo que estás haciendo te está poniendo en enemistad contra Dios. Toda persona, sea quien sea, cuando toma la decisión de vivir para satisfacer los deseos de la carne, se hace enemistad de Dios. Porque la intención de la carne siempre es esa. La intención de la carne siempre es que lo que usted haga vaya en contra de Dios, que usted rechace a Dios y que usted odie a Dios con lo que hace. No con los sentimientos, con lo que hace. La Biblia dice, amistad con el mundo es enemistad con Dios. Si usted busca las cosas de este mundo, que si el antro, que si la película esa fea que sale mujeres con todas las cosas afuera, si usted se ríe de los chistes de eso feísimos del mundo, de doble sentido, etcétera, y a usted le agrada eso, si usted ama esas cosas, usted está odiando, usted está aborreciendo a Dios con el comportamiento, no con los sentimientos. Y nosotros tenemos que alertar a las personas acerca de ese tema. Ahora bien, no solamente tenemos que advertir a la gente, sino tenemos que guiarle. Porque a veces que si usted critica o si una persona critica, pero no da la solución, entonces deja a la persona peor. Mi niña, hay veces que tiene la oportunidad, me recuerdo, esto es literal, una vez salimos y creo que fue un mercado, había un niño que tenía un berrinche
Y estaba así revolcado por el piso cuando creo Miriam tenía como 6, 7 años más o menos. Y entonces Miriam hace así y mira al niño, mira al papá y me mira a mí. Y vuelve a mirar al niño revolcado en el piso haciendo derriche, mira al papá y me mira a mí. Y dice, mira, oye, ese niño qué raro es. Ahora, ¿por qué Miriam vio al niño raro? Porque una sola vez, cuando ella tenía como unos, creo, 1 año, 2 añitos, intentó hacer berrinche y ese día el Señor la reprendió de una manera muy bonita y más nunca Miriam hace un berrinche. Ayer estábamos practicando y ella me iba a decir algo que iba en contra de lo que ella sentía que iba a ir en contra de lo que yo le decía y me decía, papá, mira, no es que yo te quiero replicar, no es que yo te quiero faltar de respeto, no es que yo acaba de decirme, sí papá, pero no es que yo estoy, no, escucha, no es que yo esté en tu contra, mira, acaba de decirme. Y lo que me dijo no tenía nada que ver. Entonces ahí uno ve qué cosa, el respeto. Ahora, ¿qué hubiera pasado si ese padre o esa madre que el niño estaba haciendo berrinche, nosotros nos acercáramos para decirle, señora, eso se quita facilito? Ese niño el problema que tiene es necedad. Escuchen esto, porque usted no le ama. ¿Cómo que no le ama? Sí, no le ama. Porque el padre que ama a su hijo lo disciplina. Dios a sus hijos le pone disciplina, le dice, ¿sabe qué? Tienes que hacer así y lo va a hacer así. ¿Y qué más hace Dios? Azota al que tiene por hijo. Ay, ¿cómo que azotar a mi hijo? Mi hijo que yo lo traje al mundo, lo tuve 9 meses en vientre. Ay, mi hijo. Bueno, está bien, déjelo así. Ese niño va a crecer y cuando crezca, ¿qué va a pasar? Porque esos padres no se dan cuenta que sus hijos están sintiendo el rechazo de ellos. Yo he escuchado a niños decir a Miriam y entre ellos, a mí me hubiera gustado que mi papá fuera tu papá, que mi papá fuera Tony. Y yo digo, bueno, pero ¿por qué? Si los adultos dicen de que yo soy tirano con Miriam, ¿cuántos aquí ustedes han escuchado que dicen, es que Tony es muy así, es que Tony quiere que su hija sea perfecta, es que Tony es así, es wow. Pero mi niña, ahí está. Y ustedes la ven en la escuela, cómo Dios la usa. A veces que digo, bueno, Señor, pero si Miriam no ha hecho nada, ¿por qué tú la pones? ¿Por qué pasa esto? Y es que Dios la pone y la usa ahí. Ahora, no es que Tony es el super padre, el super no sé qué. No, es simplemente que Dios me ha convencido que esa es la manera de educar a los hijos. Entonces, cuando yo veo que da fruto, trato de enseñarle lo mismo a otros. Pero ¿qué pasa con las personas que son esclavos del pecado? ¿Qué pasa con las personas que se dejan más por lo que sienten que por la verdad de Dios? No te entienden. Y se levantan contra ti. Y entonces siempre se le queda la palabra como martillo en su cerebro ahí. No amas a tu hijo. No amas a tu hijo. No amas a tu hijo. Porque si amaras a tu hijo, lo disciplina. Porque si amaras a tu hijo, lo disciplina. Porque Dios al que ama, disciplina. Y azota al que tiene por hijo. Ya usted sembró la palabra. Hasta que pasa un tiempo y si son sabios o llegan a ser sabios, pues se convierten en la verdad de Dios y Dios resuelve ese problema. Hermanos, tenemos que ser luz. Ahora, una de las maneras de ser luz es siendo luz con el ejemplo. Nada más viviendo lo que dice el Sermón del Monte. Pongo mi ejemplo no para que ustedes sientan que yo soy el superpastor o el supercristiano, no. Es para que vean de manera práctica cómo esto funciona. Estando en una de las escuelas por las cuales ha pasado mi niña, de pronto dicen, hay que celebrar el Día de los Muertos y tienen que hacer no sé qué. Oca. ¿Qué le dije? Pues no. Otro día dijeron,
hay un baile no sé qué, y el baile es que mueve la cadera, no sé qué. Yo dije, mi hija tampoco va a estar ahí. Entonces pasa algo, hermano. Mire, hay personas que desde el punto de vista moral son débiles. Es decir, ellos saben que lo que se está haciendo no es correcto, pero no dicen nada para no meterse en problemas y ceden. Entonces, esas personas no se dan cuenta que su debilidad les hace cobardes, porque saben que no está bien lo que se está haciendo, pero lo hacen. Hasta que de pronto llega uno de las tropas élite del Señor, alguien que es luz, alguien que está dispuesto a padecer lo que sea por Jesús y por causa de la justicia. Y de pronto se para y dice, ¿sabe qué? Mi hija no va a participar ni en esto ni en lo otro. Y de pronto esos débiles dicen, de este me agarro. Y la persona que estaba frente a esa escuela me empezó a odiar de una manera que usted no se puede imaginar. Antes de esa situación era, cada vez que se hacía alguna actividad, alguna reunión, pase Tony, pase, siéntese aquí, y me ponía a su derecha. Y yo a veces hasta me escondía, ¿dónde está? Antonio, venga, y párese aquí. Y usted va a estar al frente de esto, usted va a estar... Y yo, pero ¿quién soy yo? Es que ellos se dan cuenta, hermano, esa es luz. Y no es uno, es el Dios que está en ti. Ellos lo saben, que Dios está contigo, ellos lo saben. Pero cuando empezó a ver de que la gente estaban dejando de participar en las cosas del diablo, ¿qué pasó? Me empezó a odiar. Es normal. No podemos esperar otra cosa, es normal. Y empezó a atacar a mi niña. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice, si en una ciudad te empiezan a perseguir y hay persecución, vete para otra. Yo lo apliqué de esta manera. Si en una escuela empiezan a perseguir a tu niña, llévala para otra escuela. Eso fue lo que hice. Y Dios nos movió a una escuela mejor. Y ahí está mi niña, donde puede. Ahora mi niña viene y me dice, papá, es que allá en la escuela le prediqué a fulana y entonces me predican de la Biblia. Y entonces llevo mi Biblia a la escuela y les hablo de la palabra, no sé qué. Y yo me digo, si en la otra escuela no, si hubiera hecho eso, pues un dolor de cabeza. Y aquí no, en esta escuela se lo permiten. Y tienen su club de cristianos. Ahora mi niña en su escuela está haciendo ¿qué? Luz y sal. Ahora, hay cosas que no lo puedo contar porque mi niña me dijo una vez, papá, mira, te voy a contar algo, pero por favor, no se lo cuentes a nadie. No se lo cuentes a nadie, hermano. Y me contó una barbaridad que no se lo voy a contar. Mira cómo con los ojos así, papá, pero una barbaridad que yo dije, miren, eso está pasando con esa, sí, está pasando, seguro, sí, en serio, sí. ¿Y qué le dijiste? No, le dije esto, y yo, mira qué bien. Está haciendo luz y sal para esa niña. Casi lloro ahora. Entonces, hermano, tenemos que ser luz, viviendo conforme a la verdad. ¿Y cuál va a ser el resultado? Que cuando la gente vea cómo prosperamos en cada área de nuestras vidas, conforme a la voluntad de Dios, ¿quién va a ser glorificado? Dios. De vez en cuando, mi esposa me dice, no, porque estás hablando con fulano, y me dijo no sé qué. Y yo le dije, pero mira, el problema es que en el caso de nosotros como matrimonio, y le dice a mi esposa, es que tu esposo es otra cosa. Y yo, ¿cómo que otra cosa? ¿Un bicho, un perro, un qué? No, es que dicen que tú eres diferente. Créeme, hermano, no sé si a usted le pasa, yo me veo normal. Yo me veo normal. Pero entendamos esto. La luz no es normal en las tinieblas. La luz en las tinieblas es algo extraordinario. Porque cuando la luz llega, ¿qué pasa con las tinieblas?
desaparecen. Cuando usted llegue a un lugar donde no se está haciendo la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es que usted sea luz, para que siendo luz, las personas sean iluminadas y usted pueda mostrarle el camino y pueda librarla de la perdición. ¿Cuántos lo creen? Bien, por último, ¿cómo debemos vivir según el Sermón del Monte? Pues en el máximo nivel de exigencia. Máximo nivel de exigencia. Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Quién puede superar eso? Nadie. ¿Quién lo dijo? Jesús. La mayor expresión de amor es poner tu vida por los demás. Y no estamos hablando de quitarte la vida o de morir por una persona, no. Estamos hablando de que todos queremos, cuando nacemos y vamos creciendo, aspiramos a cierta vida. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo era más joven y estábamos los amigos y decían, ¿sabe qué? Vamos a jugar. ¿Qué yo quería jugar? Baloncesto. Baloncesto. ¿Por qué? Porque yo estuve en una escuela de deporte y que jugaba baloncesto. Y ahí yo me desarrollaba muy bien. Pero mis amigos de la prepa que querían jugar fútbol. Y yo de fútbol no sabía nada. Y me daban una de fútbol. Y yo siempre quería imponerme jugar ¿qué? Baloncesto. Pregunto. Cuando no lograba que la gente jugara lo que quería, ¿cómo me sentía? Pues mal. Entonces entendí que hay que hacer lo contrario. Entendí que para yo ser feliz tenía que buscar jugar lo que los demás querían. Y divertirme haciendo el ridículo si no sabía. Eso es renunciar a tu vida. De pronto, ves una persona haciendo algo indebido. Y uno, como es muy comunicativo, tiene el deseo de ¿qué? De formar parte de la prensa de México y informarle a todos los del barrio lo que hizo esa persona. ¿Eso cómo se llama? Chisme. Existe la mujer chismosa y existe el hombre chismoso. Ambos son chismosones. ¿Qué es lo que tienen que hacer esas personas según el nivel de exigencia que pide Dios? Si tú ves que alguien está haciendo lo indebido, tienes que llamarle la atención. Sin que nadie se entere. Y cuando llegues a un lugar donde la gente te pregunta, ¿qué te parece fulano? Usted tráguese eso. Voy a decir algo asqueroso. Pero usted me va a entender. ¿El chisme es pecado? ¿Qué es peor? ¿Chismear o vomitar? Espiritualmente, ¿qué es peor? Chismear. Por lo tanto, si usted ve que una persona hace así, vomita y tiene vómito en la boca y se lo vuelve a tragar, pregunto, ¿eso no es sucio? ¿Usted lo haría? ¿Y por qué chismear si chismear es peor? Es preferible que usted tenga un vómito en la boca y se lo trae. Eso es preferible ante Dios que usted tenga el chisme. Por lo tanto, cuando usted, escuche bien, vaya a caer en el chisme, usted sienta que
que tiene vómito así en la boca. Es decir, imagínese que el chisme es un vómito. Usted tráguese eso, no lo bote. Tráguese el chisme. Y si él tiene un deseo así de decírselo a alguien, cuénteselo a Dios, porque a Dios lo sabe. Pero no haga eso. Nuestro estilo de vida es superior al de todas las personas. Jesús dice en el versículo 20 lo siguiente: porque os digo, si vuestra justicia, es decir, si la manera de vivir de ustedes conforme a mi voluntad no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no van a entrar en el reino de los cielos. Es decir, según la ley, usted tenía un nivel de vida. Jesús decía, ustedes tienen que superar eso. Y trae algunos ejemplos para que podamos entender esta verdad. En el Antiguo Testamento, ¿qué se enseñaba? Si usted mata a una persona, a usted hay que matarla también. El juicio que recibió una persona en el Antiguo Testamento por matar a alguien era la muerte. Y Jesús lo dijo. ¿Jesús qué dijo? Bueno, eso fue antes. Si usted hubiera habido antes, no hay problema. Porque me imagino que nadie haya asesinado a alguien. Espero que no me pase como una vez en consejería que le pregunté a una señora, pero tranquila, no llore. A fin de cuentas, usted no nunca ha matado a nadie. Y a mí sí, yo maté a una persona. Es que un gay ya no lo soportaba y mejor me cae, no hace que venga la policía a interrogarme y preguntarme en qué te digo eso. Espero que eso no pase con usted. Bueno, dice Jesús que él ahora sube el nivel de exigencia. Antes no podías matar, pero ahora ni siquiera puedes airarte. Voy a aclararlo un poquito más. Si alguien te comete alguna injusticia en tu contra, usted no se puede irritar. Entonces ustedes me miran como diciendo, espérate, Don, espérate porque te pasaste. Bueno, a ver, pregunto, ¿cuántos aman a Jesús? Bien. Y en este caso, hacer lo que Cristo manda no es una expresión de amor. ¿Sí o no? Bueno. Y no dice 1 Corintios 13 que una de las manifestaciones del amor es que el amor no se irrita. Bueno, siento como que la mayoría de aquí nos sentimos en este momento como que somos mundanos. Esta iglesia está llamada por Dios a formar parte de las tropas élite de Jesucristo. Y para que eso suceda, usted no se puede irritar cuando alguien comete una injusticia en su contra, porque el amor no se irrita. Y Cristo dijo, leo Mateo 5:21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero dice Jesús, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, el mismo castigo que recibía en el Antiguo Testamento una persona por matar a otra, ese es el castigo que usted va a recibir si vive airado en contra de otra persona, porque eso no es amor. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hermano, es que eso no es fácil, por eso formas parte de las tropas de Jesucristo y Dios tiene que entrenarte primero a través del discipulado. ¿En qué consiste el proceso del discipulado? Pues santificar tu alma y sacar todas las porquerías que impiden de que tú puedas vivir sin irritarte cuando cometes injusticia contra ti. ¿Por qué nos irritamos? Porque hay orgullo.
¿Por qué nos irritamos? Porque hay soberbia. ¿Por qué nos irritamos? Porque hay altivez, nos creemos mejor que los demás y no queremos renunciar a nuestros derechos. ¿Sabes por qué me río? Porque yo me levanto en la mañana, Señor, yo quiero que en este día tú me ayudes a crecer, Padre, yo te pido en nombre de Jesús. Y yo digo, este día va a ser un día que voy a vivir 100% en santidad. Y salgo con mira, y yo para la escuela en santidad, la santidad de Dios. Señor, tu palabra dice, yo voy a... Y dejo a Miriam, y cuando regrese a la escuela, un hombre se me atraviesa así con el carro. Y yo, oye, tú no, ¿qué? Ya perdí la santidad este día. Pero me doy cuenta y qué, y de nuevo. Y ahí, entonces, ¿qué hace Dios? Dios te enseña cómo tienes que vivir y después te pasa por dónde. Por el pasillo de la tribulación. Arriba, estás en el campo de obstáculos. En el ejército, usted dirá, Antonio, ¿pero por qué habla tanto del ejército? Es que fui militar, entonces por eso yo entiendo las cosas militares. En el ejército una de las actividades que nos evaluaban era cómo transitar el campo de obstáculos. El campo de obstáculos son objetos de tubería y cosas que se ponen así que simulan un bosque. Y usted en un minuto y 5 segundos tenía que recorrer 100 metros pasando ese obstáculo. Para poder tener 5 puntos, que eran máximos de calificación, tenía que recorrerlo esos 100 metros en 1 minuto y 5 segundos. Hermano, cuando usted llega al final, pero tiraba así que no podías levantarte porque tenías que esforzarte al máximo. Yo nunca vi a alguien que atravesara el campo así de obstáculos y que llegara y terminara así y quedara así en pie. Todos terminaban tirados en el suelo porque era exigencia máxima. Pues ¿saben qué? En el cristianismo lo mismo, exigencia máxima. Usted no se puede ir en contra de otra persona. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dios te entrena. Bueno, ¿y cómo hago, Tony? Pues sencillo, ama. Alguien viene y te da una cachetada. ¡Pra! ¿Cuál es tu primera reacción interna? ¿Se acuerdan? Fingí que me acarició. Me está doliendo un mundo. Me está doliendo lo que no me imagino. Pero estoy fingiendo que me acarició y se le fue la mano. ¿Y cuál es la segunda respuesta interna? Pues amor igual. Bueno, ¿qué dice Dios que tengo que hacer en ese momento? Si la persona está violenta, pues corro. Pero si no está violenta, le pregunto, bueno, perdóname, si en algo te he hecho falta o te he faltado, dime que te fallé y ya. Y nos arreglamos. Y somos en ese momento, ¿qué? Pacificadores. Pero si hay orgullo y hay altivez, ¿se podrá? No. Y si no eres manso, ¿qué es la mansedumbre? Fuerza bajo control. Miren a Pepe. Miren la carita esa. Miren, Pepe. Pepe está fortachón. Yo recuerdo la vez que le prediqué a Pepe. Yo decía, el día, porque lo tenía así en la mira, lo tenía en la mira, ahí en la mira, cuando lo agarre, le voy a predicar el evangelio. Cuando lo agarre, le voy a predicar el evangelio. Pero si me agarra, me va a golpear y no importa, pero voy a predicar el evangelio. Y el día que me tocó, hermano, me ensañé, ¿se dice? Me ensañé, ¿no? Me ensañé, me di gusto. Y yo le decía, Pepe, y vaya, a mí la hice, y tú eres malo, y el pecado, y no sé qué. Y Pepe miraba así con una carita de gatito. Y yo en mi tamala decía, Pepe así con una carita de gatito. ¿Por qué? Porque ese fuerza bajo control. Fue manso a la hora de recibir el evangelio. Y yo me dije por dentro, si vas a ver eso, le predico antes. Eso fue fuerza bajo control, eso es mansedumbre. Nosotros, que somos hijos de Dios, tenemos la capacidad de pecar y de no pecar. Pero ¿por qué no pecamos? Fuerza bajo control. Hermano, cuando venga la tentación, usted puede no pecar. Porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. Dios, escucha, ha capacitado a sus tropas élites con el poder, el amor y el dominio propio que necesitan para vencer el pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Pero necesitamos que ser entrenados. Entonces, ¿qué pasa? Que alguien te hace algo malo y tú te iras por dentro. Cuando te iraste por dentro, ya pecaste. Ahora bien,
Normalmente ante la injusticia, ¿qué hace uno? Se aira. Pero están los amargados. El amargado es el que empieza, es que me hizo, es que me hizo, y es que me hizo. ¿Te hizo quién? Fulano. ¿Cuándo? Hace 5 años atrás. Y todavía tú andas arrastrando eso. Acuérdate que la Biblia dice, bienaventurados los de limpio corazón. Pero ¿qué hago, hermano? ¿Qué hago? Perdona. Pero es que yo quiero perdonarlo y no me puedo olvidar de lo que me hizo. No, hermano, no. Estás cometiendo un error. Mientras más trates de olvidar, más lo vas a recordar. Lo que tienes que hacer es recordar bien lo que te pasó, pero mirarlo desde el punto de vista de Dios. Aquel día, Dios permitió que esa persona me hiciera esto para que me diera cuenta que yo no sé perdonar. Y cuando usted empieza a ver las cosas como la ve Dios, entonces ahora como que eso que usted sentía se va. Se va. Una vez tú dando una conferencia de que el amor y el que amar y que la familia no sé qué, y termina la conferencia y viene una güerita así que parecía Shrek, ¡guau! De enojo, de ¡guau! Pero no Shrek de belleza, sino de el enojo que traía así, ¡guau! Hermano, yo quiero que usted me explique, a ver, siéntese. Bueno, vamos a consejería. Usted dice que hay que perdonar, pero ¿cómo yo voy a perdonar a mi papá? ¿Y qué le dice tu papá? Mi papá me violó. Y yo digo, Señor, ayuda. Y el Señor puso en mi corazón que le dijera, bueno, mira, entiende, el día que tu papá te violó, él era esclavo del pecado, sí. Carnal, sí. Influenciado por el mundo, sí. Era hijo del diablo, sí. Y le pregunté, dime de qué manera una persona que está en esa situación no puede ser controlado por Satanás para que viola a su hija. ¿Y sabe qué me respondió ella? Viene y me dice, oye, yo pensé que para que esto se me quitara tenía que pasar más tiempo. Y yo no entendí lo que me estaba diciendo. Y me dice, quiero llegar a mi casa para hablar con mi papá y pedirle perdón. Porque durante todo este tiempo no le entendí. Hermano, ¿cómo usted cree que yo me sentí? Así, en un instante, cambió todo. ¿Por qué? Porque ella entendió que lo que hizo su papá estuvo mal, pero justificó a su papá. Repito, a su papá, por la condición que tenía, entendió a su papá. Lo que hizo estuvo terrible, pero entendió a su papá. Así se perdona. ¿Y de dónde copiamos eso? De Jesús. Cuando Cristo estaba en la cruz, ¿qué hizo? La gente le estaban gritando, ¡oh, y serio de Dios, bájate de la cruz! ¿Y qué respondió Jesús? ¿Le dijo algo? No, porque eso era manso. Y sigue siendo manso. Pero no menso, claro. ¿Y qué le dijo al Padre? Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque ellos no saben lo que hacen. Están haciendo algo terrible, ¿ve? Ellos no saben lo que están haciendo, pero perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Pregunto, ¿qué pasaría si nosotros como cristianos no aprendemos a vivir así? Entonces no llegamos a donde Dios quiere. Y recuerden que Dios quiere que vivamos pegaditos al techo. Pregunto, si usted salta, ¿se puede pasar del techo? No. Entonces, vivir como cristiano es vivir pegado al techo, es decir, vivir amando a Dios, renunciando a nuestra vida y viviendo la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Bien. Otro punto más respecto a este tipo de vida. Dice la Biblia que sobre toda cosa guardada que hay que hacer. Porque ¿de qué? Ahora, tenemos que cuidar nuestra alma y específicamente nuestra mente, porque la mente es donde está el campo de batalla del cristiano. Lo que usted piensa va a regular lo que usted siente, y lo que usted siente va a regular su comportamiento, va a inclinar tu voluntad a hacer el bien o el mal. Entonces usted está así en la parada, Marvin está en una parada y mira una muchacha, pero empieza a mirar con ojos de lujuria. Pregunto, ¿de pronto qué va a sentir Marvin? No es verdad que va a tener el deseo de odiarla y rechazarla. No.
va a venir el deseo de qué? De estar con ella. ¿Y por qué? Porque la pregunta es, ¿en qué estaba pensando? ¿En qué estaba pensando? Ahora, ¿por qué tenemos que cuidar lo que pensamos en este caso? Porque Jesús, ¿qué dijo? Jesús dijo claramente, oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio. O no adulterarás. ¿Qué es adulterio? Pues tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pero Cristo dice, escuchen bien, cristianos, escuchen bien, tropas élites mías, escuchen bien. Pero si usted mira a una muchacha o a un varón y en su mente y en su corazón usted lo desea, ya cometió adulterio. Si un cristiano se pone a pensar en qué bueno está el vecino, en qué bueno está la hermana, en qué bueno está no sé quién, desde el momento que usted piensa, ya pecó. ¿Por qué? Porque ese pensamiento, ¿qué deseo va a provocar? El deseo de cometer adulterio con otra persona. Aunque usted no esté casado. Para Jesús, usted es una persona adúltera. Porque si usted está codiciando a alguien que no es su esposa o es su esposo, cuando a lo mejor Dios para usted tiene otra persona, eso es adulterio. Entonces ya está adulterando de antemano. El nivel de exigencia es poquito o es elevado. Elevado. Ahora bien, ¿cómo lograr vivir así? ¿Cómo lograr vivir pegadito al techo? Cuando digo pegadito al techo, recordemos, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Que uno renuncie a sus derechos. Que uno renuncie a sus privilegios para que al final Dios y los demás sean bendecidos. Está claro, siempre esto lo hacemos guiado por el Espíritu Santo. ¿Cómo vivir así? Pues sencillo. Solo dos cosas hay que hacer. Escuchar lo que Cristo dijo y hacerlo. Hermanita, ¿me puede pasar una de las cápsulas que tiene ahí, de las cápsulas que trajo para una nada más? Una. Porque si no se van a, no sé si vienen. Bueno. Entonces, hermanos, ¿qué ven aquí en mi mano? ¿No ven esta hojita? Bueno, les vamos a dar 5 hojitas a cada uno. Estas hojitas traen ¿qué cosa? Es un comentario bíblico de la bienaventuranza, en el cual hemos estado trabajando en estos días para que ya usted qué cosa, usted los lea, entienda y le pida al Señor que le ponga y le ayude a poner en práctica lo que dice aquí. Y si usted hace lo que el Señor le está mostrando, se va a entrenar. Y cuando usted vaya de aquí y vaya allá, va a poder ser luz y sal, porque está viviendo conforme a lo que Cristo enseñó en el Sermón del Monte. Bien. Hemos visto hoy 3 cosas que tienen que ver de cómo debemos vivir como cristianos. Siendo luz, siendo sal y viviendo en el máximo de exigencia que puede vivir un ser humano en este mundo. Y es pegadito al techo. Es amando como Dios quiere que amemos. Amando como Jesús ama. A manera de conclusión, quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál es la palabra que significa 2 cosas al mismo tiempo? ¿Cuál es la palabra que une estas 2 palabras? Oír y hacer. ¿Cuál es la palabra que une estas 2 palabras? Y no hagan como Lorena, porque la conozco, que me puede salir. La palabra es oír hacer. No, porque conozca. Oír hacer o hacer oír. No es esa la palabra.
Y esa palabra no está en los últimos 2 versículos del Sermón del Monte. No está. Porque en los últimos versículos del Sermón del Monte dice así: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, les diré con quién los compararé. Los compararé con un hombre que formaba parte de las tropas élites y hizo una trinchera donde en la roca. Claro, no es falsa doctrina lo que estoy haciendo, estoy aplicándola a nuestra vida. Y abrió un refugio en la roca. Y cuando empezaron a tirar la artillería, y vino la infantería, y vino los aviones, la aviación, y empezaron a caer las bombas, ese hombre se mantuvo firme, porque edificó su búnker, su trinchera, su refugio en la roca. Pero el que oye estas palabras y no las hace, lo compararé con un civil que no es militar, que dice: no, pues yo no soy militar, yo aquí en la arena, voy a hacer una trinchera aquí en la arena, aquí, y usted va a decir que casi como que se le va las plumas a ese muchacho. Y voy a hacer la arena aquí, y se pone a bailar, y hace su refugio en la arena. Y viene la artillería, viene la aviación, ¿y usted cree que qué le va a pasar a esa persona? Va a ser destruido. O flojo. Y por lo que usted le quiera poner. Pero si de él dependía su familia, también perdió su familia. Si de él dependía los bienes que Dios le había dado, también iba a perder sus bienes. Iba a ser grande su ruina. ¿Qué tipo de iglesia usted desea que esta iglesia sea? Una iglesia mediocre que oye pero no hace. O una iglesia que oye lo que Cristo hace y se esfuerza y se esmera, con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto, en ponerlo en práctica. Pues respondiendo a la pregunta que nadie me respondió, la respuesta es la siguiente. La palabra que une el oír con el hacer es la palabra obediencia. Ahora, si yo sabía la obediencia, yo lo sabía. ¿Por qué no me lo dijiste más alto? La obediencia para los que lo tenían y para los que no lo tenían también. La obediencia. Lo que nos va a ayudar a vivir ese monte de monte es la obediencia. Ahora bien, miremos nuestros corazones. ¿Cuántos aquí tenemos un corazón obediente y comprometido en vivir para hacer lo que Cristo manda? Porque en el matrimonio hay cosas que Jesús nos manda hacer. Pero si usted no está dispuesto a vivir ese monte de monte, no lo va a lograr. Porque esposa, para sujetarse al esposo, hay que ser manso. Y esposo, para usted liderar a su esposa como Cristo lidera a la iglesia, usted no puede ser altivo espiritualmente. Usted debe ser pobre en espíritu y depender de Dios para poder guiar a su esposa y a su iglesia. Padre, si usted tiene hijos, usted necesita conocer el sermón del monte. Porque los hijos a veces que nos sacan el enojo, pero usted tiene que aprender a no irritarse, porque si usted se irrita en contra de su hijo, no lo ama. Porque el amor no se irrita. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Entender que sus hijos no tienen la capacidad de poder hacer lo que usted le está mandando. ¿Qué tiene que hacer entonces? Entrenarlos y amarle e instruirle, y cuando fallen, pues castigarle y instruirle y castigarle, y la combinación de la instrucción con el castigo va a llevar a que su hijo pueda vivir conforme al sermón del monte. Hijos, pero a lo mejor usted dice, escuchen lo que yo decía cuando tenía 13 años, escuchen esto. Yo decía, mi mamá tenía que haberse casado con un rubio,
En México se dice güerito, con un rubio. Porque entonces si se hubiera casado con un rubio, yo hubiera salido más clarito. ¿Están escuchando la idiotez esa? Fíjense el pecado donde lleva sobre todo a los jóvenes que no reciben instrucción. Yo quería que mi mamá se hubiera casado con otro hombre para ser más clarito. Si hubiera pasado eso, yo no hubiera nacido. Entonces hay jóvenes que no se sienten orgullosos de sus padres. Eso es tremenda idiotez. Le explico por qué. Pues ¿cuál es el primer mandamiento con bendición? Cuando un joven, una joven o un joven no honran a sus padres, se están maldiciendo. Odian a sus padres y no conocen la ley que dice que lo que uno siembra cosecha. Porque estas personas también van a tener hijos. Y cuando tengan hijos, los hijos lo van a negar. Y se van a acordar entonces de sus padres. Son jóvenes insensibles. Jóvenes que no tienen ni idea de lo que pasa y lo que tienen que sufrir sus padres para poder tener lo que tienen. Y les digo que lo entiendo porque yo pasé por ahí. Yo tuve una prima que cuando yo estaba en Cuba, ella viajó a Etiopía y me trajo una playera bien bonita así. Y yo para toda la fiesta iba con la playera esa. Y mi mamá tenía que cargar con mis dos hermanas y yo. Y no alcanzaba, monetariamente no estaba bien. Y un día estaba apurada para hacerle trabajo y se puso mi playera. Cuando había mi mamá que tenía cubana, ustedes la conocen, con mi playera, en serio, hermano, me subió una cosa así. Y ay, te pusiste mi playera. Mi mamá me dio una cachetada que todavía me está doliendo. Y yo me preguntaba, ¿y para colmo me dio una? Yo me decía, ¿y para colmo me dio una cachetada? Lo que yo no entendí en ese momento, y ahora en serio, hermano, me duele, y no lloro porque me está aguantando. Casi me quiebro aquí ahora, se lo digo así. Lo que yo no entendía es lo que mi mamá estaba sufriendo en ese momento. Enferma de los nervios, terrible, sola, enfrentando la vida sola. Yo no lo entendía. Y ahora quisiera tenerla aquí. Mi mamá se quemó, se dio candela. Yo hubiera querido tener a Cristo antes para poder librarme de eso. Y cuando veo la estupidez hoy, es porque es estupidez y muchos se sienten ofendidos. Jóvenes que viven en la estupidez, que no honran a sus padres, no saben lo que tienen sus padres, no saben lo que tienen que luchar. Y nada más están, es la tontería, que si el celular, que si la belleza, no sé qué, todo eso pasa. Jóvenes, honren a su padre, que va a haber el día en que no van a estar. Y van a ser demasiado tarde, que no les pase como a mí. Tienen la oportunidad ahora de escuchar eso yo no lo escuché. Y aclaro, no porque no lo haya escuchado, yo soy mejor que usted. Al amor, si lo hubiera escuchado, yo hubiera seguido en mi rebeldía. Es lo más probable, pero ustedes no sean así. No sean tontos como si yo lo hubiera sido. Humíllense delante de Dios. Pídenle a Dios que le ayude a entender y amen a sus padres. Y a partir de ahí ustedes van a ver la gloria de Dios. Entonces, hermano, si queremos ser luz, sal y vivir como Dios quiere que vivamos en esta tierra conforme a nuestra identidad y tener en cuenta las normas del reino de Dios, hay que ser ¿qué? Obedientes. Oremos.